Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video acá en el Colega SAT. Señoras y señores, para todos aquellos que creían, y también yo me puedo incluir en la lista que creíamos que el 17 de agosto con una varita mágica se solucionaban todos los problemas del país mediante el voto democrático de las elecciones de agosto de 2025, pues bueno, parece que esa ilusión, esa esperanza, ese último rayito de fe se está desvaneciendo a medida que van pasando los días, a medida que van pasando incluso las horas. Señoras y señores, las elecciones están en riesgo. Aquí aplica el meme de los Simpsons. Doctor Cocoon, ¿es hora de entrar en pánico? Yo diría que sí. Quiero partir por varias de las noticias que han ido saliendo en los últimos días, horas, minutos, incluso porque es un tema muy delicado que he querido tomarme la molestia de por lo menos documentarme lo más que he podido en el camino a casa, sobre todo. Cuando yo veía esta noticia que era el 20 de mayo de 2025, un día después de la inscripción de las candidaturas, no le tomaba mucha importancia a este titular, pero lamentablemente el tiempo le da a uno también la contra. Vocal alerta riesgo para las elecciones por una acción judicial. Exhorto a todos los operadores de justicia como se comprometieron públicamente a respetar el principio de preclusión, escribió el vocal electoral Francisco Vargas, ¿no? Que es la persona que está acá en portada. Esto justamente derivaba luego de que dos salas constitucionales dieran luz verde a una acción contra el movimiento Tercer Sistema que impide la inscripción de la candidatura de Alianza Popular para las elecciones generales, es decir, Andrónico Rodríguez. Entonces, cuando yo leía la nota decía, no, es un vocal que está un poquito más allegado a Andrónico Rodríguez y bueno, está tirando más que por su lado, ¿no? Pero pasaban los días, pasaban las horas y te encontrabas este otro tipo de titulares. Perdón, antes de pasar a los otros titulares, ha habido mucha repercusión sobre lo que hizo Peter Beckhauser, donde se lo quiere acusar de ser el principal culpable, si quieren llamarlo así, de que se hayan judicializado las elecciones y el show que armó, etc. Entonces, lo malo, y aquí hay que jugar a abogado del diablo justamente, lo único que hizo Peter Beckhauser al denunciar o bueno, al presentar estas acciones legales en contra de los partidos de Panball, Frente para la Victoria, supuestamente iba por el movimiento al socialismo, creo que va a ir en realidad, creo que ya lo están volviendo a apoyar, no se sabe, movimiento Tercer Sistema, etcétera. Al final del día, lo único que hizo este señor ha sido destapar la caja de Pandora. Pero esa caja de Pandora siempre existió y estaba a nada de que cualquiera lo hubiera destapado. A nada de que cualquiera lo hubiera destapado. Entonces, no es mérito del señor y tampoco es, creo que, justo echarle toda la culpa de que gracias a sus denuncias es que todo se ha empezado a judicializar, sino que era una olla de presión a punto de estallar. Por ejemplo, yo les pregunto esto, y creo que hay que ser sinceros en este sentido. Porque en este momento se quiere hacer ver al Tribunal Supremo Electoral, y vamos a apoyarnos de una foto. Bueno, ahí está la foto. Quieren hacernos creer a la población de que el Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassentoffel, los vocales en general son unos pobres angelitos y que debemos tener pena por ellos porque no pueden hacer mucho, necesitan blindar a las elecciones, oh pobrecitos. Señoras y señores, el Tribunal Supremo Electoral, por encima de las personas, no tenía que tener la necesidad de que después de 5 años venga un sujeto random, un sujeto X, o quien fuera que sea, llámese Peter, llámese Rodrigo, llámese Mario, llámese María, etc., tenga que pedirle al Tribunal Supremo Electoral que actúe de oficio, que actúe de acuerdo a la ley. Porque lo único que hizo Peter Beckhauser es decir, señoras y señores, Panball y el Frente para la Victoria no llegaron al umbral del 3% de apoyo electoral en las elecciones de 2020. ¿Por qué no actuaron en 2021 si ustedes quieren? ¿Es necesario hacerle recuerdo al Tribunal Supremo Electoral a estos angelitos que hagan efectivo su trabajo? Y yo se los había comentado también en un anterior video también.
Este librito, que es de Salvador Romero Vallivean, anterior presidente del Tribunal Supremo Electoral, que gestó justamente todo el proceso electoral para las elecciones de octubre de 2020, y que su libro se llama precisamente Elecciones Peligrosas, daba a entender de que el Tribunal Supremo Electoral tenía que ser reestructurado desde el primer cimiento, desde el primer ladrillo que lo compone. Porque para empezar, elecciones de 2019 que se ha demostrado por todo lado de que ha habido un manejo irregular, y producto de ello también sucedió el tema del fraude electoral para las elecciones de octubre de 2019. A partir de ese momento, el Tribunal Supremo Electoral no tenía ni pies ni cabeza. Y eso se está terminando de notar después de 5 años de fractura. Todo se está empezando a romper, señoras y señores. No es algo nuevo. Entonces no queramos hacer ver al único culpable, a este sujeto que es un random, como les digo, que podría haber sido X o Y, y hacer ver a estas personas como unos angelitos, hacer ver al Tribunal Supremo Electoral como si fuera el cherry sobre la torta, cuando siempre ha tenido ese tipo de problemas. Vamos avanzando también en las noticias que quería verlo. Por ejemplo, esto se publicaba el 22 de mayo a las 6:30 de la mañana, súper tempranito. Una ola de demandas llega al Tribunal Supremo Electoral para anular al 90% de los partidos en carrera. Esto, para quienes no lo tengan claro, tengo acá un videito para que lo podamos ver. Súper resumido, y entiendan también la gravedad de qué se trata este tipo de denuncias y a qué nos puede llegar también, qué puede generar también. Veámoslo. Haber solo 2 candidatos que disputen, y atención con eso, podrían haber solo 2 candidatos que disputen la presidencia. Así lo dijo el vocal Tawichi, ya que hay 8 siglas que han sido denunciadas y podrían quedar inhabilitadas, y donde solo podrían participar el MAS IPCP de Eduardo del Castillo contra el MTS de Andrónico Rodríguez. Increíble, pues escuchemos. Si hablamos del proceso electoral, nos quedaríamos nosotros con ¿cuánto? Con 2. Porque la denuncia no va ni contra el MTS, no va tampoco contra el MAS. Todos menos el MTS y el MAS. Así está interpuesta esta acción. Sí, hay un artículo 203 de la Constitución, sí, que dice que todas las sentencias constitucionales, sí, del Tribunal Constitucional tienen que ser de cumplimiento obligatorio. A todo el mundo se le dio por querer denunciar e inhabilitar a todas las siglas. En fin, esperemos que el Tribunal Supremo Electoral no caiga en esta trampa de algunos convenencieros o berrinchudos, ya que esto pondría en riesgo la democracia del país. Esperemos que realmente esto no suceda por nada del mundo, porque no es bueno para la democracia. Aquí, el vocero del pueblo. Y atención con eso, Bueno, créditos a Central de Noticias Bolivia, vocero del pueblo, like para el videito también, los créditos siempre a quien corresponde. Como se los había dicho más de una vez, señoras y señores, este es el detalle de la cuestión. Para quienes no lo logren ver, de nueva no tiene ya nada, nueva Constitución Política del Estado, aprobada por el jefazo en 2009. Y como lo dice precisamente en el video, voy a hacer lectura del artículo 203 de la Constitución Política del Estado, que dice: las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. ¿Qué quiere decir? Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el poder absoluto. Yo les pregunto, ¿a quién diablos se le ha ocurrido poner ese artículo en esta nueva Constitución Política del Estado? Para que vean que los zurdos que ustedes llaman, les gusta decir a todos zurdos, de brutos creo que no tienen nada, porque esto se lo han anticipado hace muchos años. Muchos años. Y como les repito, ¿cuándo se terminó de arruinar este país? Yo les doy fecha y hora por si es que no lo sabían y si no lo vieron en su momento. 9 de febrero de 2009, 2:51 del mediodía, Ciudad del Alto. 7 de febrero, presidente de la anterior, por entonces, República, aunque todavía en teoría
Bolivia sigue constituyéndose como república, si es que todavía existe la separación de los poderes, pero bueno, ahí se los dejo. Con estas palabras se moría y empezaba a cavar su tumba nuestro país, Bolivia. En este día histórico proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado plurinacional unitario, social y económicamente, el socialismo comunitario a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. Ahí se terminó de morir. Ahí se terminó de morir. Y lo único que estamos viendo en este momento es recoger los restos, básicamente. Sigamos con la nota. Una ola de demandas llega al Tribunal Supremo Electoral para anular al 90% de los partidos de carrera. Entonces, ¿ustedes se imaginan un proceso electoral con solamente 2 candidatos y que esos 2 candidatos sean de izquierda, que sean populistas? Uno es el partido de gobierno y otro es un movimiento que deriva del partido de gobierno. Entonces yo les pregunto, ¿esa es la democracia que ustedes quieren? ¿Esa es la democracia que se merece este país? Probablemente sí. Probablemente por haber votado por el MAS y PSP en 2020 con el 54% de los votos, donde gente que dijo en su momento somos mayoría y echó en cara a la gente que votó por Carlos Mesa, que era el voto útil en su momento. Otro chisme aparte. Que empezaron a patear puertas, que empezaron a ir a los ministerios, a retirar al personal de Yanine Áñez, que tampoco eran la crema innata del Estado, pero bueno. Y que esa misma gente que votó en 2020 por Luis Arce, hoy en 2025 está yendo a hacer fila de mapa, a llorar en televisión pública porque no hay arroz, no hay azúcar, no hay harina, no hay etcétera, y que posiblemente si le dan la confianza del voto y solamente tienen estos 2 partidos políticos, ni siquiera van a votar nulo, van a votar por Andrónico Rodríguez por el voto identitario, que es una basura básicamente, porque ¿cómo es posible que deposites una de las responsabilidades más importantes que tiene un ciudadano solamente porque el que está en la papeleta se parece a mí? ¿Les parece eso un sistema democrático serio y real? Y al que quiera defenderlo, pues bueno, su problema. Pero ¿no nos merecemos algo mejor como país, como sociedad? Y vuelvo a lanzar la pregunta, no lo sé. Después del experimento de 2020 y lo que vaya a pasar en 2025 nos va a demostrar de qué está hecho el boliviano promedio. De verdad es que uno quiere realmente creer en el sistema democrático de este país, todavía quiere apostar a ello. Porque si no existe un sistema democrático como tal, las alternativas ahí las tienes. Autoritarismo, tal vez hasta fascismo, tal vez hasta anarquismo popular. Tú escoges, ¿no? Los únicos que se salvan de las denuncias son el Movimiento al Socialismo MAS y PSP, el Frente Revolucionario de Izquierda y Nueva Generación Patriótica. Eso hasta ahora, porque también en otra denuncia está también incluida la Nueva Generación Patriótica y el FRI. Veamos otra nota. Piden cancelar la personería jurídica de Unidad Nacional. Aquí yo digo, maldita sea Doria Medina. Parece que es quencheado a las elecciones, pero no nos vayamos por el argumento fácil. Pero miren a qué punto está llegando este tipo de denuncias. Y eso que yo no soy seguidor de Doria Medina, que para mí no es de las personas más detestables, yo creo, que se da de emprendedor y bueno, todos saben cómo ha hecho su fortuna, pero bueno, a la generación millennial y la generación X le han hecho ver como el gran empresario, etcétera. Pero bueno, eso es cuento para otro día. Piden cancelar la personería jurídica de Unidad Nacional por racismo y violencia contra la mujer. ¿Y quién crees que lanzó la denuncia? Ahora te la presento. Esta señora
ha realizado la denuncia, que para quienes no la conocieran, fue ministra de Comunicación durante el gobierno de Evo Morales y se lanzó también sus joyitas en su momento. Una nueva denuncia, esta vez contra Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, se suma a la decena de procesos abiertos contra organizaciones políticas. En esta ocasión, la denuncia ha sido presentada por Johnny Telles Mamani, quien pidió al Tribunal Supremo Electoral cancelación de la personería jurídica. ¿Por qué? Ahora van a leer el por qué. El abogado accionante es al mismo tiempo asesor jurídico de Frente para la Victoria, es decir, Frente para la Victoria le quiere sancionar a Samuel Doria Medina porque supuestamente salió también, y eso se terminó confirmando, de que Peter Beckhauser había sido como que enviado, entre comillas, a anular la personería jurídica de Frente para la Victoria y así Andrónico Rodríguez no se pudiese presentar a las elecciones de 2025. Eso es un tipo de revanchismo. Y miren el argumento. En su argumentación, Vázquez Flores considera que Samuel Doria Medina incurrió en supuestos actos de discriminación al decir que la ex ministra Marianela Paco, la señora de acá, estaba haciendo méritos para ser la peor ministra de gabinete. Los hechos se remontan a septiembre de 2016. Estamos hablando de hace más de 9 años. A raíz de estas declaraciones, Paco sentó una denuncia contra el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo. ¿Racismo? Y toda forma de discriminación contra Doria Medina y algunos opositores por presuntos mensajes de contenido racista y discriminatorio. Hasta el momento, tanto Frente para la Victoria como PAN-BOL han perdido su personería jurídica. Miren a qué punto está llegando todo esto. Miren al ridículo que está llegando. Y ojito, hasta las 10, 12 de la noche eran casi 12 denuncias que se habían presentado al Tribunal Supremo Electoral, etc. Fácil, hasta el fin de semana llegan a 20. Cuidado con ello. Otro titular. Brújula Digital. Tribunal Supremo Electoral exhorta a jueces constitucionales a respetar las competencias del órgano electoral. Ahora, aquí hay algo muy interesante que ver. A partir de la promulgación de este texto tan bonito que ustedes tienen ahí en la pantalla, se reconoce al órgano electoral plurinacional como un cuarto poder del Estado. Que para quienes no lo supieran, que seguramente lo saben, estaban tradicionalmente el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero se da las atribuciones de poder de órgano estatal al órgano electoral. Entonces, en teoría, las decisiones que tomara el órgano electoral no tendrían que ser afectadas o influenciadas por el resto de los órganos. Es como si fueran todos hermanitos. Y bueno, pues nadie tendría que tener más derechos que el otro, o nadie tendría que tener injerencia sobre el otro. Pero ahí tienes, por ejemplo, al órgano legislativo que a veces ni siquiera le está dando los recursos necesarios. Se supone que cuando es un órgano independiente debería tener los recursos necesarios, el poder de tomar decisiones independientemente, sin necesidad de tener el visto bueno, si tú quieres, de uno de los otros órganos, porque comparten el mismo nivel jerárquico. Pero al órgano electoral por poco no le han dado casi nada. Llega a ser como el portero, básicamente, y con respeto a quienes desempeñan esa función. Pero llega a ocupar un cargo jerárquico muy por debajo, y eso se nota. Tras la presentación casi de una decena de recursos judiciales contra organizaciones políticas, procesos que pondrían en riesgo los comicios generales, el Tribunal Supremo Electoral exhorta a jueces constitucionales a respetar las competencias del órgano electoral. Es decir, prácticamente le está rogando el Tribunal Supremo Electoral: por favor, no te metas con mi trabajo. ¿Es en serio? Y justamente hay que señalarlo, el actual presidente interino, porque hasta en eso es malo el Tribunal Supremo Electoral. Se supone que hace un par de semanas, casi a inicios de mayo, se había celebrado internamente, obviamente, la designación de un nuevo presidente que debería regir justamente las reglas, no más que todas las reglas, sino el camino a las elecciones generales de agosto de 2025, un nuevo presidente. Ya lo había sido el señor de acá, el del medio Hassan Taufel, que no sabía pronunciar su nombre, pero ahora ya me lo sé de memoria.
no podía ser nuevamente presidente porque justamente dentro de su reglamento interno no puede ser elegido más de 2 veces. Pero lamentablemente de entre estos 6 personajes no se habían puesto de acuerdo y al final del día deciden que él nomás siempre que se quede, aunque sea de manera interina. Que como era vicepresidente, que asuma de manera interina y se vuelva presidente, algo como la sucesión constitucional más o menos. Y queremos criticar la acción de Yanine Áñez en 2019 cuando el mismo Tribunal Supremo Electoral ni siquiera puede ponerse de acuerdo en algo tan sencillo. Es que da rabia, señores, da rabia. Por eso, no crean que estos son angelitos. En especial este sujeto que es Tawichi. Ahora vamos a ver lo que dice este señor. Porque este señor le que ha empezado a alertar a toda la población. Y con justa razón. Porque la población en este preciso momento, yo que estoy grabando este video 23 de mayo, y ustedes lo van a ver también este mismo día, la mayoría de la población está confiando en las elecciones del 17 de agosto de 2025 para que su dinero tenga algo de valor, para que sus hijos no se mueran de hambre, o para que sus familiares no se vayan al exterior en busca de un futuro mejor. Y que este caballero te diga que las elecciones están en riesgo, siendo el vocal. Es decir, yo puedo decir que las elecciones están en riesgo. Un TikToker X puede decir, un presentador X. Pero si te lo dice el vocal del Tribunal Supremo Electoral, ¿de qué estamos hablando? Siguiente nota. Tribunal Supremo Electoral, una decena de acciones pone en riesgo los comicios. Y aquí, al final vamos a hacer ese análisis, ojito, porque el simple hecho de que se retrasen, se posterguen indefinidamente las elecciones de agosto de 2025, le conviene a un personaje en particular. Y ustedes ya van a saber, o bueno, ya van a intuir de quién se trata. Elecciones en riesgo. El Tribunal Supremo Electoral recibió una oleada de demandas judiciales que favorecen al MAS, ¿no? Qué casualidad, ¿no? El partido de gobierno que sea el más favorecido en este tipo de acciones. Tribunal Supremo Electoral, una decena de acciones pone en riesgo los comicios, es decir, es la noticia del día. El vocal Tawichi Quispe advirtió que existe un acoso judicial sin precedentes. Y esta es la última nota del día de hoy y justamente, miren, esto es del medio de opinión, lo publicaba el 23 de mayo a medianoche, como la Cenicienta, a medianoche. ¿Se acuerdan del personaje con el que abrimos el video? Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Pues bueno, 4 días después te dice, ante incertidumbre, Tribunal Supremo Electoral exige respeto a jueces y vocal no descarta renunciar. El simple hecho de que un vocal considere la idea de renunciar es de que hay algo turbio atrás. Pasó en 2019, donde incluso uno de los vocales, no recuerdo muy bien, Costa, creo que si mal no recuerdo el apellido, renunció justamente a su cargo meses antes de las elecciones de octubre de 2019 y después se supo por qué. Él mismo denunció por qué estaba queriendo o renunció al final del día. Y esta persona nos sale con que tal vez voy a renunciar. Perdón. La ola de amparos constitucionales y recursos contra los partidos dispara temor en el ente electoral por la realización de los comicios. Francisco Vargas estudia dar un paso al costado. Para el Tribunal Supremo Electoral, la seguidilla de amparos constitucionales y acciones populares no representa otra cosa que una especie de fuego cruzado de recursos que judicializa el terreno rumbo a las elecciones del 17 de agosto, lo cual no es saludable para el sistema democrático boliviano. Una vez más, y al calor de las medidas cautelares contra distintas tiendas políticas, entre ellas el movimiento Tercer Sistema, que tiene en suspenso la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez, el ente electoral emitió un pronunciamiento recordando la separación de poderes y exigiendo a la justicia respete sus competencias. De ahí también que en un post a título personal, el vocal Francisco Vargas destacará la necesidad de respetar la integridad del proceso electoral, pues entiende que no es posible concebir un proceso electoral sin el respeto a los derechos constitucionales de elegir y ser elegido.
Analiza dar un costado. Vargas, quien hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, no descarta presentar su renuncia ante el asedio de recursos legales. Habló de irse a casa. Si no hay las garantías necesarias para ejecutar un proceso electoral, mejor es irse a su casa. Si no hay condiciones de integridad del proceso electoral, pues no hay condiciones para trabajar en las condiciones de paz social y condiciones de no interferencia en nuestro trabajo, añadió. De momento el vocal no se decantó por ninguna decisión, pero será crucial lo que sucede en las salas constitucionales, que tienen en sus manos varias candidaturas. No es una noticia que a cualquiera le agrade, independientemente de lo que vaya a hacer el sujeto con su vida o no. Pero ya te salta la alerta de decir qué está pasando en el Tribunal Supremo Electoral. Y como les repito, ¿dónde está la foto? No son angelitos, no lo son. Que no intenten dar pena a la población, porque ellos sabían muy bien a qué se estaban metiendo, ojo, y muy bien también la responsabilidad que tenían para las elecciones de agosto de 2025. Pero no. Veamos justamente la nota del vocal que analiza su renuncia. Contarles que un vocal del Tribunal Supremo Electoral ha indicado que podría renunciar al cargo si es que no se garantizan las elecciones generales, tomando en cuenta todos los fallos judiciales que han estado siendo presentados en los últimos días. Hasta el momento no hay ninguna afectación al calendario electoral. Nos preocupa, nos llama la atención este asedio y esta gran cantidad de acciones constitucionales. Y ante los 10 recursos presentados judicialmente que de alguna manera están amenazando las actividades del calendario electoral, el vocal Francisco Vargas asegura que está pensando incluso en renunciar si es que no existen las garantías para garantizar las elecciones del 17 de agosto próximo. Con seguridad, ¿no? Si no hay las garantías necesarias para poder ejecutar un proceso electoral, mejor es irse a su casa. Francisco Vargas señaló que existe un asedio contra las elecciones generales del próximo 17 de agosto. No he tomado ni una decisión, es algo que estoy pensando, ¿no? Esperamos que haya una resolución a estas acciones de defensa en el marco del cumplimiento de la Constitución y, como dice nuestro pronunciamiento, respetando las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, expresó que por el momento ninguna de las 60 actividades establecidas en el calendario electoral ha sufrido alguna modificación. Nos llama la atención que estos recursos constitucionales vayan a observar aspectos que ya en muchos casos han sido resueltos. Como órgano electoral, esperan que las salas constitucionales y el Poder Judicial en su conjunto asuma decisiones apropiadas, considerando que las 10 acciones constitucionales presentadas provocan incertidumbre no solo en las autoridades, sino en la población en general. Señoras y señores, ¿cómo creen ustedes que van a ser las elecciones de agosto de 2025? Punto principal. En este momento, siglas políticas, agrupaciones ciudadanas, alianzas políticas, como quieran verlo, Nueva Generación Patriótica, Súmate de Manfred Reyes Villa, Unidad de Samuel Doria Medina, Libre de Tuto Quiroga, por mencionar algunos. En este momento, yo pienso, ¿no?, de que tendrían que estar revisando justamente el tema de sus listas, de que no haya ningún contratiempo, ver también la manera de cómo llevar a cabo la campaña electoral, cuándo se van a hacer los mitines, etcétera. Tener justamente a personas para capacitarlas en tanto en control de voto, en el control de mesas también, etcétera. Y lamentablemente, de un lado, los partidos políticos están perdiendo el tiempo porque se están atacando entre ellos. Y bueno, tienen que estar viendo estrategias legales para poder defenderse en caso de.
Entonces el tiempo incluso se está desperdiciando en este tipo de situaciones. De un lado de los partidos políticos, del otro lado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ustedes creen que al Tribunal Supremo Electoral le va a sobrar tiempo para revisar las listas, etcétera? ¿Y que eso no se va a postergar? Y es mentira que digan de que el calendario electoral no va a sufrir alteraciones. Señoras y señores, hasta el domingo, que yo sepa, hasta el domingo 18 de mayo se tenían que presentar las candidaturas a las listas de candidatos de los partidos políticos y alianzas políticas. Pero no sé por qué se decidió que va a ser hasta el 19. Puede ser un día, pero eso ya también te va contando el calendario electoral. Entonces, ¿cómo creen que vamos a ir a esas elecciones de 2025 de agosto si es que se llega a dar realmente? ¿Y cuáles son las consecuencias de que no se lleguen a dar? Y aquí vamos a entrar justamente a ese último detalle también. Tribunal Supremo Electoral insiste al legislativo a aprobar ley de preclusión para garantizar las elecciones. Como les digo, el órgano electoral plurinacional, Tribunal Supremo Electoral, al final del día no es un poder, no es un órgano estatal. Porque requiere, insiste, le está rogando al legislativo que le deje trabajar básicamente. ¿Eso es un órgano para ustedes? Una cosa es la coordinación de acciones en conjunto para un fin en común. No que le esté rogando a otro poder del Estado, a otro órgano estatal, de que básicamente no se meta con su trabajo, que es atribución suya y que teóricamente está escrita en este librito. Entonces repensar si realmente el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral plurinacional, es un órgano como tal, sino que se quede como era antes, la Corte Electoral, y se acabó. Algo más independiente por lo menos. Y que garantizó las elecciones de 2005, que casualmente llevaron a Evo Morales a la presidencia, ¿no? Pero eso es cuento aparte. Y pasemos al protagonista nuevamente, porque lamentablemente tiene que ser protagonista. En este momento, si ustedes quisieran analizar y ver todo el contexto, a diferentes candidatos, sobre todo a los nuevos, los emergentes, que es Jaime Dum, por ejemplo, llamémosle Rodrigo Paz y el Capitán Lara, Rodrigo Paz muy entre comillas, etcétera. Pero sobre todo a los nuevos les afecta de que no haya un comicio de un proceso electoral como tiene que serlo para el 17 de agosto de 2025, etc. Pero qué casualidad, hay un personaje que le conviene de que las elecciones judiciales estén en riesgo. Porque no se olviden que ha sido de los únicos, bueno, junto al Dr. Chi, pero el Dr. Chi es meme. Pero es prácticamente el único que fue vetado básicamente del proceso electoral por una sentencia constitucional, porque no tenía partido político, porque los partidos políticos a los cuales quería postularse, que eran Frente para la Victoria, PANBOL, perdieron su personería jurídica y por lo tanto no está inscrito formalmente en las listas del Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿quién creen que va a capitalizar muy bien eso? ¿Quién capitaliza muy bien el caos, la anarquía, la convulsión social? Ahí está. Porque fue la única manera en la que pudo derrocar, darle el golpe de estado al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002, 2003, Guerra del Gas, supuesta revolución. Pero esa es discusión para otro video. Entonces, esta persona es la que puede capitalizar mucho mejor el tema de la judicialización del proceso electoral. Puede ganar adeptos a nivel internacional, ojito, porque puede haber un intervencionismo de países extranjeros, de organismos internacionales incluso, que ven a Bolivia justamente como la estaban viendo en octubre, noviembre de 2019. Porque si en Bolivia, y esto es muy importante aclararlo, porque si en Bolivia se rompe el sistema democrático que rige y que es norma en el resto de los países de la región, estén por seguros que la OEA, Naciones Unidas, va a meter su cuchara ahí.
Y ya les había dicho mucho más antes. El sistema democrático tiene que cambiar. Pero no sabemos si va a cambiar a mejor o a peor después de estas cosas. Después de estas cosas. Que como les digo, total responsabilidad a los vocales. Total responsabilidad. Que no se hagan pasar como las víctimas, ojo. Porque la verdadera víctima de que las elecciones estén en riesgo es el ciudadano promedio. Así de sencillo. Y esta persona está justamente mirando eso. Porque va a ser el más beneficiado de ello. Porque va a ganar tiempo en caso de que haya una postergación del calendario electoral. Y por X o Z motivo, las elecciones de agosto no se celebren en agosto, sino se celebren en septiembre, octubre o quién sabe cuándo. Gana tiempo, gana adeptos, se hace parte, se apropia de la convulsión social. Porque estoy por seguro de que si no se celebran elecciones en agosto, del 17 de agosto de 2025, que es la única esperanza que tiene la gente, el ciudadano promedio, de que rayando un papelito va a mejorar su situación, ojo, va a salir a las calles. El más perjudicado, Luis Arce. Gobierno desastroso que tal vez en el peor de los casos va a tener que declarar estado de sitio. No sé si se vaya a atrever Luis Arce a ello. Pero espero que el Estado, justamente, el gobierno en turno también puedan garantizar elecciones en agosto de 2025. Que vaya a salir el resultado, que vaya a salir, ese es otro tema. Pero no le quites a la gente la única ilusión que tiene en este momento para no desaparecer. Para no morir de inanición. Entonces, ya saben cuándo se terminó de arruinar el país, ¿no? Fecha, hora, día. Y como estoy acostumbrando a hacer en los videos que publico acá en el Colega SAT, al final del video me gusta leer los comentarios que dejan justo relacionado al post que había publicado horas atrás respecto al tema. Leamos un poquito de los comentarios y con eso cerramos el video. Second Medium me dice, no creo. Bueno, yo lanzaba la pregunta. ¿Se acuerdan que hace unos meses les dije que había la posibilidad de que no tuviéramos elecciones en agosto? Me preocupa seriamente lo que ha ido pasando en las últimas horas, que a partir de denuncias del tipo personal e individual se puedan poner en riesgo intereses de carácter nacional en contra de la democracia que tanto nos gusta. No, a ustedes que les encanta la democracia, ¿no? A mí no tanto. A mí no tanto como lo que está pasando ahora, porque eso no es democracia. Es un remedo de democracia. Porque democracia no es ir a votar los domingos por la tarde y rayar un cuadradito con un bolígrafo. Democracia se ejerce todos los días. Y el simple hecho de que estos angelitos no te puedan garantizar un proceso electoral de la talla de las elecciones de agosto de 2025 es para reírse. Es para llorar y reírse, ojo. Voy a revisar las notas a detalle, conversar con colegas y profesores. La conversación se extendió hasta altas horas de la noche. Esto yo estoy grabando a la 1 de la mañana porque fue procesar mucho, revisar, etc. Y bueno, los leo en comentarios, ¿no? Y volviendo al comentario de Second Medium, que dice: no creo. El gobierno necesita de estas elecciones más que nosotros para sobrevivir este año. Si lo hace, solo provoca que la oposición se una al candidato que quede y chao, segunda vuelta. Second, no creo que haya un candidato único. Yo creo que el candidato único murió el 19 de el 19 de mayo cuando se presentaron las listas de candidatos. Todavía puede haber una esperanza, si tú quieres, hasta la primera semana de julio, tal vez. Pero nadie se va a querer bajar. Nadie se va a querer bajar. Algunos se bajarán, pero esos algunos realmente aportarán en votos muy diferentes. Que se baje Doria Medina y bueno, pues los votos de Doria Medina se vayan a tuto y realmente se convierte en el voto útil de las elecciones de 2025. Pero eso es negro que pase, señoras y señores. Negro. Porque tal como lo decía Carlos Valverde, y de ahí sí me voy a acoger a sus palabras, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa,
los principales, Evo Morales, pero consideramos a los de supuesta oposición. Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, es la última oportunidad que tienen para presentarse a elecciones y siquiera tener la opción de ganar. Por lo menos Tuto Quiroga ya fue presidente de carambola porque Banzer se murió y bueno, solamente fue la única razón por la que él pudo ser presidente. Y tal vez quiere sacarse esa espinita del corazón de ser elegido democráticamente y no de carambola porque el otro se muere. Perdón, con mil respetos al general Banzer que está ahí viéndonos cómo se está arruinando el país y necesitamos que reviva, ojo. Pero bueno, Tuto Quiroga ya se dio el gustito de ser presidente. Por un año y ya, pero bueno, ya tuvo el gusto. Manfred Reyes Villa tal vez quiere intentarlo, pero el señor ya está... No tiene la misma energía que en las elecciones de 2002, por ejemplo. El Manfred Reyes Villa de 2008, 2007, de la media luna. Ese Manfred ya no existe, ¿no? Y obviamente, ¿quién te queda? Samuel Doria Medina, que ha intentado por años, por décadas ser. Y no creo que se vuelva a presentar el 2030. Sería demasiado ya. Solo estaría amenazando a los partidos y candidatos que no los ve con buen ojo, pero al final no se atreverá a anular los partidos más relevantes, solo a los pequeños. Ojalá, ¿no? Estimado Second, ojalá realmente el gobierno de Luis Arce no esté apostando por eso, de querer extender su mandato, ¿no? Yo sé que tiene negociaciones con organizaciones sindicales, gremios afines al movimiento socialismo, etcétera, que le están aguantando para no salir a las calles y votarlo, porque a Goni lo votaron por menos, como les había dicho. Eso dejó de ser un meme, es un facto. A Goni lo votaron por menos. Roger Enrique, esta es una receta de Hugo Chávez, seguida al pie de la letra por seguidores de Evo Morales. Correcto, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando anteriormente. Dejas detrás del proceso electoral más importante de los últimos años a este sujeto, y este sujeto, bueno, te hace un plot twist tremendo ahí. Te convulsiona el país y capitaliza justamente ello. Ricardo, judicializar es un arma de doble filo, porque pone a prueba la veracidad de muchos partidos. El problema es que estamos en Bolivia y si somos estrictos a tajatablas, ninguno se salva. Al final va a ser una guerra de quién tiene las fallas mejor escondidas rumbo a las elecciones. Completamente de acuerdo, Ricardo, completamente. Judicializar justamente un proceso electoral tan delicado como es este, te da a entender primero de que el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho su trabajo. ¿Qué ha estado haciendo los últimos 5 años? Si celebramos elecciones cada 5 años. Ni siquiera te pudo garantizar las elecciones judiciales. Error tras error. No pudo sancionar a los partidos FPV y Pambol en 2020 y tuvo que venir un random para hacerles recuerdo que hagan su trabajo. Una pena. J. Roy Calizaya 5300. Buenas tardes, colega. Espero que no prosperen. De todas formas, como lo mencionaste, se puede cambiar la forma democrática del país con un levantamiento civil. Me encanta esto. Si continúan con la intención de bajar partidos y candidaturas. Los únicos que no deberían participar legalmente era Evo Morales como candidato presidencial y los partidos que no obtuvieron el 3% en 2020. Correcto. Y me encanta esta palabra, levantamiento civil. Es que, señoras y señores, lo que tenemos actualmente no es democracia. Es un remedio de democracia. Ahora, si a la gente le gusta ese tipo de remedio de democracia y quedarse con eso por los siglos de los siglos, llamen. Pues bueno, eso es lo que hay. Me encantaba el comentario de Roblox, ¿no? Un plot twist. Le quitan la personalidad a todos los partidos y menos a NGP. Y así Edgar Urión expulsa a Dun y terminamos sacándole el dedo de medio a todos los países alrededor mientras nos hacemos potencia mundial. En un universo paralelo, yo le comentaba, ¿no? Y aquí Ayrton nos comentaba también, te olvidas de Fidel Tapia Zambrana. Él sería nuestro presidente. En la teoría, sí. Esperemos que también Jaime Dun vaya a solucionar su problema que tiene hasta el 6 de junio. Y bueno, los días van contando. Los otros partidos políticos ya están en campaña, ya están caminando por las plazas o empapelando, etcétera. Y bueno, pues,
Doom va a estar guardado hasta el 6 de junio o hasta cuando se pueda levantar los problemas que tiene, lamentablemente. Rafa Lainez 7302, buscan otra chance para Evo. No quisiera darte corazón porque no me cae el tipo, pero bueno, parece que es así, parece que eso todo apunta a ello. Porque no se olviden, y esto es muy importante también, yo lo comentaba justamente hoy, o bueno, hace un par de horas con unos amigos también, que nos sentábamos a discutir de esto, con un buen café obviamente. El café está muy caro todavía, así que café destilado nada más. Lo que vaya a pasar con la candidatura de Andrónico Rodríguez o con cualquiera de estas denuncias, fácilmente el equipo jurídico de Evo Morales lo puede sacar a su favor. Porque de zurdos y brutos lo que tú quieras, pero de astutos y zorros, ni quien les gane, ojito, ni quien les gane. No se olviden que fueron las personas que lograron que gracias a la tomada de pelo, que era la nueva constitución política del Estado, hicieron creer a todo un país, a toda la comunidad internacional sobre todo, que el gobierno de 2006 a 2009 no contaba porque Evo Morales había renunciado, porque antes era Estado plurinacional y ahora antes era República de Bolivia y ahora es un nuevo Estado plurinacional. Qué tomada de pelo, ahí se tiró 4 años más Evo Morales. Y alguien le dijo algo, no, porque los tipos son zorros, son astutos. Zurdos y todo lo que tú quieras, pero son astutos, zorros. Esos sí son zorros. Real Midon 3872, al final nuestra democracia resultó ser más frágil que el papel. Efectivamente, me encanta ese titular. Democracia, frágil democracia. Veritas nos dice, mientras esto pasa, el Ministerio de Cultura se está cediendo cultura puquina y tihuanacota a Perú y Chile mediante el discurso aymara. El caso es serio, el gobierno incluyó a la UNESCO para esta atrocidad. Habrá manifestaciones en contra de esta locura, los que puedan súmense. Mira, completamente madrugado con este tema. Veritas, si tienes más información al respecto, me puedes escribir un mensaje a mi página de Facebook, el colega Sad, me envías un mensaje directo ahí y me gustaría también saber un poquito más del tema y ver si desde el canal por lo menos se puede difundir también esa noticia, ¿no? O bueno, ese reclamo que se tiene. Entonces, te lo agradeceré mucho también. Y Nolts 2056, cerramos con él. Y si es así, ¿cuánto tiempo más tendríamos que aguantar? Como vamos, muchos ya están saliendo del país, efectivamente. Es una bomba de relojería, señoras y señores. Una bomba de relojería que estos sujetos tenían la responsabilidad de hacer. Era su único maldito trabajo para preparar. Fallaron con las elecciones judiciales. No nos fallen con las elecciones generales. Por favor. O bueno, a mí no me interesa mucho porque como ustedes ya saben, soy una persona muy apática del sistema democrático boliviano actual. Pero por lo menos no le fallen a la gente que está esperando el 17 de agosto para depositar su último aliento de esperanzas en este país. Maldita sea, ¿cómo van a ser tan irresponsables? Y se hacen las víctimas. No, es para renegar, estimados colegas. Bueno, ese ha sido el video del día de hoy. Un poquito más largo que el video anterior. Y si hay novedades al respecto, pues bueno, se los voy a hacer saber. Cualquier cosita, estamos en contacto, recuerden, por los posts de Facebook, por los posts de YouTube, perdón, y voy a tratar de retomar las otras redes, sobre todo Facebook también, que es un medio de interacción también con ustedes, ¿no? Un saludo, estimados colegas, y que vengan días mejores. Hasta luego.